porque siempre lo realiza en forma muy interesante los trabajos, la consultora Politicón Chaco, que encabeza Alejandro Pegoraro, y se ha referido al tema de la inversión real directa de la nación en las provincias, fundamentalmente en La Rioja, con números que asustan. Alejandro Eduardo Germán desde La Rioja lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos en este día feriado, amigo. Por ahí está No, descansando y nosotros le estamos llamando, pero bueno, nos pareció importante para realizar este informe. Ustedes hicieron un trabajo en relación a la inversión real directa. ¿Qué es una inversión real directa de la nación en las provincias? ¿Qué significa eso, amigo? bueno, la inversión real directa lo podemos categorizar como lo que comúnmente denominamos obra pública, obviamente ejecutada por la nación en las provincias, pero que es un concepto un poquito más abarcativo que la obra pública en sí, ¿no? Obviamente que lo que refiere a obra pública en términos de, por ejemplo, construcción de rutas, escuelas, caminos, etcétera, es una porción muy importante y casi mayoritaria dentro de la inversión real directa, pero también se contemplan gastos que están vinculados a aspectos de inversión, como puede ser, por ejemplo, maquinaria, equipos, digamos, todo bienes que justamente lo que hagan es aumentar el valor de capital que tiene el territorio nacional en sí, digamos, las provincias en general. Entonces, esa es la forma en que técnicamente se utiliza el indicador de inversión pública y de lo que hablamos, obviamente, como te decía antes, de obra pública particularmente, se la categoriza bajo este concepto de inversión real directa, ¿no? Sí. Entonces, sí. No, te escucho atentamente. Te decía así para reforzar lo que estaba diciendo. Claro, bueno, entonces justamente cuando analizamos primero los dichos del presidente Milei en términos de cómo cortaron el curro de la obra pública, según cómo lo manifiesta él, ¿no? Que quisimos poner en números esas declaraciones que todos sabíamos que era real, porque lo vemos en nuestras provincias, obviamente, lo que es el freno de la obra pública y de la inversión pública en general, pero quisimos ponerlo en números para magnificar de alguna manera o para dimensionar lo que significa el recorte que está vigente. Y bueno, efectivamente entre el mes de enero y el mes de mayo, los primeros 5 meses del año, la inversión pública total, la inversión real directa, digamos, total del Estado Nacional a las provincias cae 84% en términos reales en relación con el mismo periodo del año pasado. Y las construcciones particularmente, que refiere a esto que te hablaba antes, ¿no? Construcción de rutas, construcción de caminos, puentes, infraestructura educativa, de salud, etcétera, todo lo que refiera a la construcción en sí, tiene una caída un poquito más significativa del 86% a nivel global, y obviamente que hacia adentro de esos datos tenemos realidades bastante marcadas en términos de cómo fue en cada uno de los distritos, ¿no? Obviamente que hay algunas provincias que tienen caídas muy fuertes, la gran mayoría de hecho, pero aún dentro del escenario global tan deteriorado, digamos, en términos de inversión, obviamente como se destacan algunas, como por ejemplo La Rioja, en donde la inversión real directa cayó 99%, o sea, prácticamente es lo mismo que decir que hubo una desaparición total de la inversión nacional en la provincia, con una caída que es fenomenal, pero que no es de alguna manera muy distinta a la de otras provincias, como Chubut cayó 98%, en Salta 97%, en Formosa cayó 96%. Digamos, en términos generales, todas las provincias sufren estas caídas que de alguna manera es la ratificación de lo que observamos día a día en relación a el freno casi total de los proyectos de obra pública que el Estado Nacional antes ejecutaba en las provincias, ¿no? Claro, digamos que lo que ustedes han sacado la fotografía, igual, podríamos poner igual, motosierra. O sea, la motosierra ha parado la obra pública, que en esta parte del país se nota muchísimo. O sea, nosotros tenemos mucha gente que estaba vinculada a empresas constructoras que en estos momentos están esperando que se reactive algo, como está sucediendo en otras jurisdicciones, amigo. Exactamente, es la motosierra en su mayor expresión, y obviamente que eso genera otras consecuencias como las que también hemos observado y lo hacemos con informes mensuales también, por ejemplo, no vinculado al empleo en la construcción. Hay provincias, sobre todo las del norte, como puede ser La Rioja, como puede ser Catamarca, como puede ser el Chaco mismo, Formosa,
que el sector de la construcción en general está altamente movilizado o no por la obra pública justamente, ¿no? Entonces, en la medida que estamos viendo caídas muy fuertes de la inversión nacional, que siempre en términos de volumen, de pesos, es mucho más significativa que las que hacen las provincias por sí mismas, eso genera obviamente caídas récord en el empleo, por ejemplo, y obviamente todo lo que eso conlleva en términos del resto de las actividades económicas que están vinculadas a la construcción. La construcción en sí misma, y ustedes lo sabrán muy bien también en eso, incluso para el caso de La Rioja, no es un sector que por sí emplee a mucha gente, es decir, no es el sector más empleador, como lo puede ser el comercio, por ejemplo, pero lo que tiene la construcción es que es altamente dinamizador de otros sectores de la economía, porque obviamente que tener una ejecución de obra pública relativamente importante implica no solamente obreros trabajando, sino también actividad en los corralones, actividad en otros servicios que están conexos a la actividad en sí misma de la construcción, digamos, son actividades económicas que movilizan al resto de la economía local, y que justamente el freno que se está viendo ahora, esta motosierra tan contundente, lo que genera es que todo ese círculo se frene con obviamente sus impactos vinculados a la pérdida de puestos de trabajo y al enfriamiento en general de la actividad económica en cada provincia, ¿no? Sí, no hay que olvidarse de los asados también que se comen los albañiles. También, bueno, ahí seguramente hay mucha carnicería que está ahora sufriendo los efectos de la caída de ventas también, no solamente de la gente que ya no come más porque no puede pagarlo, sino también de que los obreros no pueden hacer su tradicional asado los viernes, ¿no? Sí, Alejandro, en base a todo lo que vienen ustedes informando y los trabajos que han realizado, también con el tema de los recursos, que acá no solo consideramos extra coparticipable, lo que hablaríamos de los recursos no automáticos, ¿podemos decir que las provincias están viviendo de su propia recaudación y de la coparticipación federal y nada más a esta hora? Mira, yo te diría que en la gran mayoría de los casos están viviendo particularmente de la coparticipación federal. Son montos en pesos que son realmente muy marginales en relación a lo que ingresa por transferencias nacionales, en este caso de coparticipación y otros envíos automáticos. El caso de La Rioja se puede aplicar también para Chaco, para Formosa, se puede aplicar para Corrientes mismo. Entonces están viviendo hoy sobre todo la coparticipación, que es obviamente el ingreso más fuerte que tienen las provincias, y que al estar de alguna manera muy dependientes de ese ingreso particularmente que representa la gran mayoría de sus presupuestos, también la situación actual de caídas en la coparticipación, más allá de lo que pasó en mayo, que fue un mes extraordinario en términos de que no se va a repetir de vuelta con la fuerza con la que creció en mayo, eso genera justamente los altísimos problemas que tienen muchas provincias de gestión presupuestaria. Sí. Están viendo obviamente un recorte fenomenal de los fondos que tienen, más allá de que, como se planteó muchas veces, ¿no?, que las provincias era necesario que haya una revisión hacia adentro de la forma en que las provincias gastaban, eso es cierto, pero no tampoco podemos decir que las provincias en términos generales tenían ese afán de gasto tan fuerte como el que el propio presidente lo manifestaba, digamos. Que cada provincia es muy particular en ese sentido, hay algunas provincias muy mal administradas, hay otras que están relativamente bien administradas, pero en todos los casos, más allá del desempeño que tengan hacia adentro de su gestión propia, todas las provincias están sufriendo los efectos de una recesión económica, una caída de la recaudación y también, por supuesto, de los fondos no automáticos que se cortaron y que pesan mucho más en algunas jurisdicciones, pesa mucho más en la provincia de Buenos Aires, pesa mucho más en La Rioja. Pensemos justamente, Eduardo, algo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Esos fondos que estaban en el presupuesto como compensación a el punto de coparticipación cedido allá en los 80, le representaban a la provincia de La Rioja un dinero que era muy importante, digamos, dentro del presupuesto y que hoy no lo tiene, y que, bueno, están obligados a reformular la forma en que gastan para poder
cubrir los desafíos presupuestarios más importantes, los puntos más importantes de su gestión con los recursos que tienen hasta hoy, que obviamente están en una caída muy importante. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por este servicio que nos brindás en este día feriado. Y bueno, como siempre los leemos, los seguimos con todos estos interesantes panoramas que nos brindan de las provincias para que no nos llegue la información desde Buenos Aires, sino que alguien del interior haga análisis de lo que está pasando en cada una de las jurisdicciones. Que pase un excelente fin de semana, amigos. Nos encontramos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Alejandro Pegoraro, director de Politicón Chaco, hablando de la situación que están viviendo las provincias con el tema del recorte, que esperemos se reactive rápidamente la obra pública, porque eso moviliza otras cuestiones. 18:13 minutos. Bueno, acá nos envían los amigos de los legales que se van a presentar, ya lo vamos a difundir, amiguitos.